Una llamada telefónica. Mi hermano menor y yo no habíamos ido a clase. Entonces tenía 10 años. Era 3 de octubre. Mamá salió volando de la casa. Comenzó a llegar gente. Demasiada. Una tía preparó huevo para el desayuno. Nadie hablaba. Más tarde llegó otra tía. Mis 2 hermanos mayores estaban ya. Salimos a comer. No se preocupen. Al abuelo le pasó lo mismo y salió ileso. Vaya consuelo. Luego fuimos al parque. Algo iba mal. En la noche el teléfono sonó mucho. El adulto responsable en turno, mi tía, dormía conmigo y atendía las llamadas. Me enteré en esa mi primera velada, la más larga, que papá había muerto. Algo en mí se congeló. A la mañana siguiente, mamá llegó. Nos reunimos con ella. Intentaba explicarnos. Solo había espacio para el llanto. Yo ya sabía. Yo no lloraba. Ese día era el remate de las innumerables jornadas de activismo familiar. Papá era asesor del ZLN y había viajado a Chiapas. La casa vigilada, el teléfono intervenido, una misa acompañada por la teología de la liberación, el himno zapatista. Algo concluía o comenzaba en el misterio. Recité a Nezahualcóyotl, no para siempre en la tierra. Ya era 4 de octubre, día de San Francisco, un auténtico cordonazo. Aunque sea de jade se quiebra. Yo no lloraba. Mi infancia se rompió.